Bien. Perfecto. Bueno, esta es la penúltima actividad académica del año. Por cierto, muy importante, tuvimos una convocatoria importante también, el tema es muy trascendente, lo vemos todos los días, tenemos conflictos de estos tipos todos los días. Bueno, tenemos previsto como última actividad, el viernes 25 de noviembre, una actividad que va a ser mixta, presencial y virtual. Seguimos con esta combinación de modalidades. La primera que tuvimos este año fue en Salto, esta que viene va a ser en la ciudad de Pando. Así que bueno, es cerca, los invitamos los que quieran ir presencial y los que no puedan se conectan por Zoom. Un tema muy interesante, muy nuevo, todavía no hemos tenido, es sobre estudios sobre pluriparentalidad. Esto es un tema que nos despertó intriga, algunas sentencias que se dictaron en Argentina, y por algo se convocó a interesados de la asociación a hacer un trabajo de investigación que se hizo, por cierto, lo hicimos, y también en esta jornada vamos a exponer las conclusiones de ese trabajo. Vamos a tener la disertación de una profesora argentina, Mariana Di Lorenzi, y vamos a tener a los doctores Calvo y Cabeza. Así que bueno, ya les digo, con estos expositores el éxito está asegurado. Los invitamos porque va a estar muy interesante, es un tema nuevo y que en cualquier momento nos toca. Así que, bueno, ese es el aviso que tenía que pasarles. Con respecto a la jornada de hoy, bueno, como ya les dijo Catalina, les pedimos por favor que mantengan los micrófonos apagados, que hagan las preguntas en el chat, traten de escribirlas en forma concreta, para que los expositores las puedan leer fácilmente. Y ellos van a ir viendo si las contestan a medida de que van dando la charla o al final. ¿Tá? Así que bueno, no sé si la doctora Balúa se pudo conectar. Sé que está teniendo problemas de conexión, que no ha podido, está intentando. Bien, de repente podríamos ir comenzando, doctor Rivero, ¿le parece? ¿O usted prefiere esperar un poquito? ¿Qué tal? Buenos días. No, esperamos. Yo estoy hablando por WhatsApp con Balúa, está ahí intentando conectarse. Capaz que esperamos un Esperamos 2 o 3 minutos. par de minutos y si no se logra conectar, empezamos, yo creo. Perfecto, perfecto. Bueno, sigo pasando aviso de la asociación. Para el año que viene tenemos previsto profundizar el curso de defensores, que por cierto, creo que ya está publicado en la página. ¿Nadie está publicado ya la lista? Y ya quedó publicada. Hay un link Bien. directo, un botón que allí lo lleva a la planilla. Bien, en la página de la asociación está publicado todos aquellos defensores que cursaron el año pasado y el curso para defensores. Esto, bueno, lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a también avisar a la mesa de familia para que lo tengan en cuenta para futuras designaciones. Y el año que viene tenemos pensado profundizar este curso, tratando derechos en particular, así que bueno, creo que va a estar muy interesante. Ya les voy avisando, también será más o menos a mitad de año, para que tengan una idea. Así que bueno, esos son por ahora lo que tenemos previsto. No podemos dar más adelanto porque bueno, nos queda bastante todavía. No sé si Pero estoy también, bien. Bueno, ahora sí. Cata, ¿qué ¿Me decías? escuchan? Perdón. Disculpe. buenos días, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, disculpen la demora porque tuve problemas de conexión. Perdón si estaba interrumpiendo, que estabas en uso de la palabra, por favor, ahora enseguida. No, estamos, como quien dice, en los avisos parroquiales, que todos aquellos temas que pues sean de interés y que tengan, que puedan ser útiles, que nos los hagan llegar, porque podemos instrumentarlos para las distintas actividades que vamos a tener el año que viene y en un futuro, así como la posibilidad de todos aquellos que están interesados de asociarse. Pero vamos a dejar la palabra a los disertantes y comenzar, que es el interés del día de hoy. Exacto. Bueno, muchísimas gracias.
Vamos a presentarnos, porque no los presentamos. Tuyo. Todos los conocemos, por supuesto, a la doctora Baluga, al doctor Rivero, distinguidos docentes y bueno, distinguidos profesionales también. Así que bueno, no voy a sacarles más tiempo, los escuchamos atentamente. Bueno, ahora sí, perdón. Buenos días para todos y todas, sin dejar a nadie afuera. Les agradezco obviamente la presencia de todos ustedes en esta mañana, sobre todo ya saben la importancia que tiene a esta altura del año, ¿verdad? Que ya venimos prácticamente en la preferia, ¿tá? Reconozco muchas caras conocidas y me alegra mucho encontrármelas, y obviamente también les doy la bienvenida a aquellos que no me conocen. Voy a hacer primero, perdón, ¿no? Un poquito de los avisos parroquiales, como dice la doctora Menenguer. Bueno, en principio, un agradecimiento muy importante a la comisión o a las personas que organizaron este evento. Nosotros venimos con el doctor Rivero y muchos de los que están aquí participando, de participar en las jornadas de Derecho Procesal. Y bueno, me tocó estar en la comisión organizadora y entonces conozco todas las dificultades y pormenores que implica la organización de este evento y que muchas veces hay mucho trabajo, ¿verdad?, detrás que no se ve o no se percibe por los participantes. Así que va mi agradecimiento hacia la organización. Y bueno, además voy a presentar, porque para mí es un honor muy importante, presentar a mi compañero de charla en este día de hoy, y lo voy a presentar con mucho orgullo. Ustedes creo que en las jornadas hablamos y bueno, hicimos especial hincapié, incluso, bueno, ahí la aprovecho que está por ahí la doctora Volonterio y ya la saludo de paso, ya seguro que ella está preparando alguna de esas preguntas mortíferas, así que bueno, no, nos vamos a para nada, doctora Baluga, para nada, voy a escuchar nada más. Verán, por supuesto, siempre bienvenidas, ¿verdad? Como siempre. Entonces, en definitiva, estábamos en eso, en definitiva, ¿no? Entre lo que es la diferencia o la relación o vínculo intergeneracional. Por eso me resulta tan importante, y voy a presentar con mucho orgullo al doctor José Ignacio, perdón, me quejé el José ahí porque lo vi, al doctor Ignacio Rivero, que ustedes ya lo conocen, por supuesto, como juez de familia, ¿verdad? Pero en definitiva yo también lo conozco y lo conocí como alumno, y entonces con mucho orgullo participo también un poco, ¿verdad? Porque cada uno pone mucho en sus clases y también le resulta un orgullo y una emoción particular verlo ahora, ¿verdad?, de coparticipante en esta charla. Así que bueno, también entonces le agradezco esta participación y este honor que tengo de compartir este ámbito, que a mí me gusta llamarlo, para quienes ya me conocen, de intercambio colectivo, ¿verdad? No tanto, porque creo que en definitiva nosotros somos, tal vez, cuando estamos a nivel de posgrado, como sería esto, un tema de intercambio y aprendizaje en forma colectiva, porque es muy lindo ese por lo menos intercambio de ida y vuelta. Les voy a simplemente una pequeña mención para organizarnos, ¿verdad? Les pido disculpas, ya se los dije por el tema de la demora del Zoom, y a su vez también porque a veces el Zoom, por lo menos yo soy de la vieja guardia, ¿verdad? El Zoom nos quita un poco la inmediación que a mí me encanta en ese vaivén, ¿verdad? O en ese contacto ida y vuelta, y nos impone algunas formas de manejarnos un poquito diferentes. Entonces, para evitar, digamos, en general a mí me encanta que la clase me llegue a donde quiera, son ustedes quienes están en definitiva asistiendo, entonces también es importante recabar las dudas o inquietudes que tengan. Y me encanta que me intervengan y que me interrumpan, y no tengo problema con eso. Pero a los efectos de organizarnos, vieron que el Zoom nos impone alguna otra forma, otra dinámica diferente, dejaríamos de repente todas las dudas para el final, para el final de la clase, ¿verdad? Para poder hacer todas las dudas en forma diferente. Bueno, entonces ahora sí, y le doy
bueno, y en definitiva simplemente también vamos a organizar la charla en 2 grandes núcleos, ¿verdad?, temáticos. El primero sería todo lo que tiene que ver con la competencia y el deslinde de la competencia entre los juzgados, con una pequeña intervención, o pequeña, o no sé, eso dirá el doctor Rivero en la extensión, con una introducción más bien conceptual, ¿verdad?, para partir de la base y después pasar a los casos prácticos, y luego, en definitiva, yo voy a seguir continuar con el segundo tramo de esta clase o charla, o como quieran ustedes llamar. Entonces, le doy la palabra con mucho gusto al doctor Ignacio Rivero. Y lo escuchamos atentamente. Ahora me voy a callar yo, ¿no? Es así como es esto. Está. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Reiterar las palabras de agradecimiento inmerecido de compartir esta pequeña charla con la doctora Baluga, profesora de Derecho Procesal. Yo simplemente vengo a intentar aportar más problemas que soluciones, y en un tema además que nos está pasando diariamente. Yo, discúlpenme si lo hablo desde mi lugar, porque soy juez de familia común, pero también muchos problemas se están dando para los jueces con competencia en familia especializada. Algunas cuestiones previas a plantear en cuanto a lo terminológico. Bueno, que cuando en esta charla hablemos de juzgados de familia común o familia especializada, nos estamos refiriendo, en el caso de la familia común, bueno, aquellos juzgados que tienen las competencias, por decirlo de alguna manera, tradicionales de la materia, que son los procesos de guarda, de tenencia, de visitas, de pensión, las sucesiones. Y cuando hablamos de familia especializada, nos referimos a la competencia en los procesos regulados en las leyes 17.514, que es la ley de violencia doméstica, también la ley 19.580, referida a la violencia hacia la mujer basada en género, y a los procesos de los niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados regulados en el CNA. Entonces, dejando fuera lo que es la parte de adolescentes infractores en conflicto con la ley penal. Hay que, en cuanto a la normativa que regula la asignación de las competencias de una y otra sede, como todos sabemos, la competencia es una medida de la jurisdicción. Yo siempre, cuando hablo de jurisdicción, se me viene a la cabeza la impecable definición que dio Barrios sobre lo que es la jurisdicción, esa situación jurídica de poder-deber, ¿no? Barrios la definía como el poder deber conferido a órganos imparciales, estructural y funcionalmente, susceptibles de establecer el grado máximo de certeza oficial y eventualmente la cosa juzgada, excluyendo la insatisfacción jurídica en método contradictorio. La competencia es la forma en que se va a distribuir el trabajo en las distintas sedes judiciales, y en ese sentido hay un trabajo muy interesante en lo que es la competencia de los juzgados de familia. En la última revista de Derecho Procesal, un trabajo de los profesores Biurrun y Nieves, donde analizan en forma muy exhaustiva todo el tema de las diferentes competencias y cómo son los criterios de asignación. Y Biurrun y Nieves dicen que la competencia es la asignación a un cierto órgano jurisdiccional estatal de determinadas pretensiones con preferencia respecto a otros órganos de la jurisdicción. Hay que tener entonces en cuenta que un juez competente es al mismo tiempo un juez con jurisdicción, pero un juez incompetente es un juez con jurisdicción y sin competencia. La competencia entonces es ese fragmento justamente de la jurisdicción que se le atribuye a un determinado juez con exclusión de los otros. Biurrun y Nieves justamente señalan que, bueno, que en Montevideo todo lo concerniente a la materia de familia es competencia de los juzgados letrados de familias, salvo aquellos asuntos de competencia de los juzgados de familia especializados. Todo lo que no está incluido dentro de lo que es la materia de familia especializada queda abarcado por lo que es la materia de familia común. Estas mismas competencias también
se dan en el interior, aunque obviamente de manera mucho menos especializada, y tenemos que tener ahora en cuenta que ya en San Carlos tenemos los primeros juzgados letrados creados en cumplimiento de la ley 19.580. Estos juzgados están regulados por la acordada 8129 de la Suprema Corte de Justicia, que en el artículo 9 establece la competencia de estos juzgados, indicando, bueno, que van a tener competencia en todo el territorio del departamento de Maldonado, y que las materias que van a atender son los asuntos referentes a la ley 19.580, violencia basada en género, doméstica y sexual, y también se le asigna competencias en lo que es los asuntos de la ley 17.514, la ley de violencia doméstica, también los asuntos de la ley 17.823, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo que refiere a derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes, y la ley 19.529 refería a la hospitalización involuntaria. Hay que también tener presente que en Pando tenemos 2 turnos de familia especializada, pero estos juzgados no son como los de San Carlos, o sea, no son los de la ley 19.580 que prevé, sino que simplemente tienen asignada una competencia en lo que es la parte también de violencia doméstica, la ley 19.580 y derechos vulnerados. Entonces, la materia de lo que es la familia especializada abarca los procesos de violencia doméstica, la 17.514, los procesos de violencia contra las mujeres basada en género, la 19.580, y los procesos del artículo 66 del CNA, 117 a 132. En materia de familia común, básicamente, bueno, la competencia se recogen principalmente en la ley 15.750, entre nosotros conocida como la LOT, ¿no? Y el artículo 69, que es el que otorga las competencias. Hay que empezar a ver, o hemos empezado a ver, que diversas situaciones que se dan en los juzgados de familia especializados y los juzgados de familia común encuentran puntos de conexión. Entonces, nos pasa que, pese a que tienen objetos diversos, si nosotros pensamos en un proceso al amparo del artículo 117 del CNA, el objeto de ese proceso, bueno, es primero establecer si hay o no una vulneración de los derechos de un niño, niña, adolescente, y en caso que lo haya, que haya una vulneración, bueno, tomar las medidas acordes para la restitución de esos derechos. En cambio, por ejemplo, en un proceso, supongamos, de tenencia en familia común, lo que estamos debatiendo, discutiendo es cuál de los 2 progenitores está en mejores condiciones para ejercer la tenencia de acuerdo al interés superior del niño, niña o adolescente. Pero bueno, muchas veces medidas que se toman en uno y otro, en una u otra sede, van a repercutir. Por ejemplo, cambios de tenencia que se disponen en procesos de protección de un niño, niña, adolescente, o modificaciones a procesos de visitas que pueden estar en trámite con visitas provisorias, o procesos culminados inclusive. Entonces, si bien hay objetos diversos, nos encontramos que puede haber resoluciones que terminan repercutiendo en uno u otro lugar, y tenemos que ver entonces cómo solucionamos esa situación, porque a veces terminamos con resoluciones contradictorias, porque con un juez que diga hay que hacer visitas y otro que dice no, hay que suspender, tiene que haber visitas porque hay una vulneración de derechos, y justamente la vulneración ocurre porque el padre, por ejemplo, tiene conductas indebidas respecto de su hijo. Entonces, tenemos uno y otro problema. Obviamente que el tema de la existencia de jurisdicciones que atienden, si bien, objetos diversos, pero con esos puntos de contacto, nos genera problemas, y entonces la importancia y la sabiduría, yo ahora releyendo para esta charla la acordada 6973, que es la que dice un juzgado de familia, una sola familia para ese juzgado, o sea, cada familia tiene un juzgado asignado,
Y la sabiduría de eso, justamente para evitar a veces los embrollos que se nos pueden armar cuando más de una sede está entendiendo sobre una misma familia. Si será importante y si habrá sido sabia la Corte al establecerlo así, ¿no? De algo que parece obvio, pero que es fundamental. Entonces, lo deseable es que no haya intervenciones múltiples. Lo deseable sería que un solo juzgado pudiera abarcar todo. Pero bueno, no es la situación que estamos teniendo actualmente. Entonces, como ya les dije, en muchos casos puede pasar que se dispongan cambios de tenencia o suspensiones al régimen de visitas, lo cual no solamente puede culminar en resoluciones contradictorias, sino que también puede terminar siendo contrario a la tutela de los derechos de las partes, y a veces incurrimos en la revictimización, o sea, sometiendo a nuevas pericias, volviendo sobre lo mismo, una y otra vez. Entonces, si será fundamental que podamos tener un solo juzgado que atienda todas las circunstancias. Otro de los puntos que quiero recalcar en esta charla es las cosas que ocurren cuando cambian los domicilios de las personas. O sea, las partes todo el tiempo están cambiando los domicilios. ¿Y qué ocurre? Bueno, ¿qué pasa en los diversos procesos cuando ocurren esos cambios de domicilio? En lo que refiere a la materia de lo que es familia común, bueno, la Corte invariablemente, cuando hay cambios de domicilio, si ya está trabada la litis, entiende que debe seguir entendiendo el juez que comenzó a actuar. Es muy común, por ejemplo, en materia de, no sé, pensiones alimenticias, que de repente el beneficiario se muda, vive, no sé, en Montevideo y se muda para Salto. Bueno, muchas veces se han remitido los expedientes por el tema del acceso a la justicia y demás. Sin embargo, cuando se han planteado las contiendas de competencia, la Corte dice, si el juicio se inició en Montevideo, el cambio de domicilio no es una circunstancia que modifique la competencia ulterior. Por tanto, se va a mantener esa competencia. Ahora, la solución cambia también en estos procesos de familia especializado, donde se da lo que Biurrun y Nieves plantean muy bien terminológicamente, que es un fuero dinámico de protección. ¿Qué pasa? Esta regla dice, bueno, va a influir al momento en que se distribuye la competencia por razón del territorio, regla que se crea por la propia evolución de la materia, que es de carácter social y que además genera cambios a las reglas y principios tradicionales, precisamente buscando una mayor efectividad de los derechos a través de otorgarle a las personas el tribunal más cercano a su situación para poder ser mejor protegida. O sea que cuando se inicia, por ejemplo, un proceso al amparo de la ley 19580 en Montevideo, si la víctima se muda para San José, el expediente pasa a San José y se declina competencia. Esta regla justamente, bueno, es una regla especial y que solo aplica para los procesos de familia especializada, y también en Biurrun y Nieves destacan que aplican los procesos de incapacidad, cuando se entiende que el cambio de domicilio del sujeto de derecho a la protección hace que de oficio o a petición de parte se decline ante el juez del nuevo domicilio del incapaz. Esta situación, bueno, esta modificación competencial se da justamente, bueno, por la especialidad de ese objeto y por la situación particular de una persona con derechos vulnerados o amenazados que requiere ser protegido por los órganos jurisdiccionales de su domicilio. Y bueno, nosotros hoy por hoy solamente en San Carlos tenemos los juzgados especializados en materia de la ley 19580, que como todos sabemos también la ley, además de los procesos de tutela, se va a poder tramitar otros procesos que hoy por hoy están en familia común, como puede ser el divorcio, la pensión alimenticia. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, pensaba yo, cuando llegado el momento, supongamos una persona tiene un proceso
de la ley 19580, inicia a su vez en el mismo juzgado otros procesos y cambia su domicilio. No, obviamente el proceso de protección, no hay problema, se va con la víctima. Ahora, todos los demás procesos, ¿cambian o permanecen en la sede que estaban planteados? Otra cuestión, supongamos que una persona mañana inicia un proceso de pensión alimenticia, ya supongamos Montevideo, juzgados de género creados, una persona inicia un proceso de pensión alimenticia ante un juzgado de familia común, en el decurso del proceso se plantea alguna situación de derechos vulnerados o de violencia, y se inicia un expediente en sede de familia especializado. ¿Qué va a pasar entonces con esos procesos ya iniciados en familia común? O sea, porque ese espíritu de un juzgado, nuevamente tenemos que se nos bifurca, o sea, situaciones que se plantean, que nosotros decimos, bueno, cuando estén los juzgados de género, que lamentablemente no están por un tema presupuestal, pero cuando estén situaciones que se nos plantean hoy, que van a ver ustedes con la profesora Baluga, se van a poder por lo menos replantear, porque si no va a tener que trasegarse todos los expedientes para el otro juzgado para mantener esa unidad. Si no, otra vez podemos llegar a situaciones donde se esté tramitando una cosa en una sede y otra cosa en otra sede. Entonces, esas son cuestiones que se nos pueden plantear, me parece, capaz que yo le estoy errando de alguna solución más fácil, pero me parece que puede ser un problema que acaezca. Entonces, eso por un lado, y ya un poco para cerrar esta parte, y ya darle la palabra a la profesora Baluga, que es a quienes todos vinimos a escuchar. También otra cosa que uno vea en los procesos de familia común es que a veces se plantean en nuestros procesos situaciones de vulneración o de violencia. No sé si a mí me ha pasado en alguna oportunidad que, bueno, la gente, en vez de optar por ir a plantear la denuncia al juzgado de familia especializado, le aparecen con un escrito denunciando una situación concreta. Y bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Nosotros somos los competentes? Pareciera que no, porque en realidad sería una incompetencia si vamos a lo estrictamente procesal, es una incompetencia por razón de materia. Por tanto, sería una incompetencia absoluta. Sin embargo, pareciera que también en algunos casos fuera posible tomar alguna medida cautelar siempre y cuando se den los presupuestos necesarios que deben analizarse. Y en todo caso, tomar esa medida y dar cuenta al juez competente. También, y pensando un poco el aumento del volumen que han tenido los juzgados especializados, y yo no sé si a veces cosas que deberían resolverse en familia común terminan en especializado, ya sea porque a veces uno cree que las ventajas son mejores, porque es más rápido y todo más célere, pero bueno, eso también creo que termina siendo como hemos hecho con los antibióticos, ¿no? Que todos tomamos antibióticos, ahora resulta que estamos creando bacterias resistentes que soportan a los antibióticos, y creo que el abuso del sistema de estas competencias especiales, cuando uno va y no debería ir, termina generando, bueno, que pierda eficacia, porque a veces no se tiene el tiempo suficiente para tutelar situaciones rápidamente que merecen tutela, porque se atiendan en situaciones que a veces no deberían estar en esos juzgados. Hay una sentencia que está que generosamente me la hizo llegar la profesora Baluga, la 24/2017 del TAF primero, que está también el código del doctor Mirabal, que justamente plantea lo inverso. Si bien es un recurso que se declara mal franqueado por un tema de prueba, pero sí el tribunal observa que se está cometiendo un error al dar trámite a ese proceso, porque no se está ante una situación de vulneración, sino que se está ante un problema de tenencia que debe ser resuelto en la sede competente, esto es la sede de familia común. Si ustedes me permiten, le leo algún pedacito muy breve. Dice:
esto surge del voto del doctor Cavalli, dice hay que delimitar claramente cuánto estamos ante una amenaza o abuso de los derechos de niños, niñas y adolescentes que da lugar al proceso legislado por el artículo 117 del CNA. Dice, a manera de ejemplo, el no pago de una pensión alimenticia o el atraso en el pago amenaza y vulnera los derechos de niños y adolescentes, pero nadie pretende que ello sea competencia de los juzgados de familia especializados. Dice, en la especie lo que se plantea son cuestiones de ejercicio de la tenencia y respecto de los cuales tienen competencia los juzgados de familia, de igual manera que si lo que se pretende es un cambio de tenencia, también sería competente la justicia de familia. Debe tenerse presente que, por los magistrados de familia especializados, que los casos como el de autos, donde la justicia no es competencia natural, los progenitores llevan muchos años litigando, ya se hicieron pericias, se entrevistó al niño, se designaron defensores, es decir, ya existe un juez, un fiscal que tienen conocimiento de la situación. Si ante cada hecho cualquiera de los progenitores que denuncian en los juzgados de familia especializados, de buena o de mala fe, estos magistrados asumen competencia, y además asume competencia en el estado de turno a la fecha de la denuncia, en tanto son 8 los juzgados de familia especializados, podría haber 8 jueces disponiendo pericias, lo que a todas luces es perjudicial para el niño, pero aún si solamente entendiera uno, el de la letra del apellido del niño, estaría analizado por 2 jueces en la misma situación familiar. El juez que es naturalmente competente y aquel otro al que se denuncia la amenaza o abuso. Entonces, recalcar la importancia que tiene justamente, bueno, no abusar de las vías procesales y no llevar a familia especializado lo que no es de familia especializado. La dificultad a veces que uno tiene estando en familia especializado para decidir liminarmente si eso no es su competencia, porque bueno, estamos con el principio de precaución y todas esas cosas que rigen en la materia, pero bueno, si efectivamente no es la competencia de uno, es decir, bueno, esto, señor, no es de aquí, vaya a donde debe ocurrir en la vía pertinente, porque de lo contrario, justamente, bueno, se llega a situaciones de revictimización y los derechos que se intentan tutelar los terminamos vulnerando nosotros mismos. Y bueno, yo, si me lo permiten, voy dejando un poco por acá, sin perjuicio de después, bueno, volvemos a conversar y ya leo la palabra a la profesora Baluga. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nacho. Perdón, Ignacio, profesor Rivero. Disculpen la licencia. Bueno, pero en definitiva fue muy interesante el planteamiento de las dificultades que tenemos en esta materia y me encantó el ejemplo de la bacteria resistente, que lo voy a utilizar con el permiso de mi, de mi co-docente en este caso. Obviamente con la cita correspondiente como debe hacerse siempre. Básicamente para agregar simplemente a lo de la intervención del doctor Rivero, tenemos que en definitiva, ¿no? Como resumen final, tenemos, bueno, que tanto la jurisdicción, vieron que él hizo o mencionó los procesos de jurisdicción y competencia, y esto obviamente siempre va a ser enfocado desde la óptica del derecho procesal, simplemente aclarar que se trata de presupuestos procesales, ¿verdad? Que son requisitos indispensables para la válida traba de la litis, sin los cuales no puede proseguir un procedimiento entablado con la ausencia de ellos, y que además son relevables de oficio, obviamente, por el juez en cualquier momento del proceso, y inclusive en los casos en que exista competencia de familia, en la audiencia, ¿verdad?, por el artículo 133, numeral segundo, agregado o modificado, fue modificado por la ley 19.090. Eso en principio. Bueno, entrando un poco en la segunda parte de esta charla, vamos a tener primero en principio, ¿verdad?, para irnos articulando y ordenando, primero, ¿verdad?, alguna remisión a conceptos fundamentales en materia de violencia de género especialmente, luego también, obviamente, dentro de las por supuesto, rápidamente, ¿verdad? Porque cada uno de estos temas nos puede llevar a su vez una charla específica. Pero bueno, para ordenarnos sería esos temas fundamentales, esa
el entramado de principios que rigen este ámbito con conceptos fundamentales, y luego, obviamente, sin perjuicio de agotar todas las posibilidades, ¿verdad? Como el doctor Rivero planteó una serie de problemas, bueno, intentar, por supuesto, dar algunas pautas o lineamientos generales para poder atravesar o solucionar los problemas que se nos plantean. Obviamente que no los vamos a abarcar todos, pero bueno, por lo menos dar algunas pautas o lineamientos generales, y obviamente que si el tiempo nos alcanza, también ver algunos casos de situaciones específicas que se han presentado en la práctica y que también el doctor Rivero o el profesor Rivero me hizo un punteo de temas que es realmente fantástico, un preguntómetro maravilloso que vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Y eso es también la importancia, ¿verdad? Que yo destaqué, en definitiva, al principio, cuando inicié, cuando di la apertura de este evento o esta conferencia, en definitiva dije aquello del intercambio generacional. Pero también resalto el intercambio de los distintos roles, ¿verdad? Cuando el equipo docente está integrado ya sea por abogados y por jueces, porque cada uno le va a imponer o le va a imprimir la impronta correspondiente a su rol, y en definitiva creo que eso nos enriquece a todos, porque además también veo que entre los participantes tenemos operadores distintos, ¿verdad? Y algunos incluso no son, tampoco son esencialmente abogados. Estoy viendo aquí, por ejemplo, no voy a decir nombres porque después van a decir que yo los nombro y que no sé cuánto, pero hay alguna licenciada que también es conocida, bueno, en fin. Tenemos, por suerte, una participación, una presencia bien diversa, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar entonces para encuadrar, ¿verdad?, los distintos temas. En principio, obviamente conocido por todos, pero el concepto de violencia de género en el artículo 4 de la 19.580, que obviamente no lo voy a leer en forma completa, pero en definitiva voy a leer simplemente la parte que dice: se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión en el ámbito público o privado, que sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. Quedan comprendidas tanto las instituciones del Estado o por sus agentes o por instituciones privadas particulares. Simplemente destacar la amplitud de la consagración, ¿verdad?, de este concepto en nuestro sistema. Abarca toda conducta, acción u omisión en el ámbito público o privado en redacción similar a lo que es el proceso de amparo, ¿verdad?, en la 19.011. Y lo fundamental es que está sustentada en una relación desigual de poder en base a género. Y ahí tenemos uno de los pilares, ¿verdad?, en esta materia, que es el tema de la perspectiva de género. Esa perspectiva que debe abarcar los procesos que se tramitan en esta materia, y como vamos a ver, en función de algunos principios, especialmente, ¿verdad?, el de igualdad previsto en el artículo 5 de la ley 19.580, ¿verdad?, tiene el tema de los conceptos fundamentales de estatuto de protección de los derechos humanos y transversalización de la protección en este ámbito a otras materias específicas, ¿verdad? Y a su vez se nutre de otras materias para conformar, sobre todo la ley 19.580, un verdadero estatuto protector, en este caso, de la mujer o víctima de violencia de género. ¿Está? Porque en definitiva parto de esta base, y bueno, sin, obviamente, que son todos temas que en definitiva podríamos profundizar y ser a su vez, como ya dije, objeto de una charla o una clase específica o de una disertación que puede durar desde 15 minutos a horas, ¿verdad? Pero en definitiva yo tomé estos aspectos importantes, y también porque son en definitiva las cuestiones que se están manejando en la actualidad, inclusive
en la jornada de Derecho Procesal, la doctora Miriam Aquino, ¿verdad? También, no sé qué tengo ahí, alguien que habló, no, bueno, perdón, que la doctora Miriam Aquino, ¿verdad?, en la exposición que hizo en las jornadas de Derecho Procesal, nos habló de algunas aplicaciones específicas de la perspectiva de género en otras materias que en definitiva exceden totalmente el ámbito específico de la ley. Como por ejemplo muchos de ustedes ya los habrán visto funcionar en la práctica, la promoción de los desalojos, de desalojo, allá me dicen algunas que sí, pobres, bueno, ya han tenido estas maravillas, ¿verdad?, presentadas en la práctica forense o judicial, depende del rol que desempeñen, de los desalojos precarios, ¿verdad?, de la concubina o de la excónyuge que están, en definitiva, bajo el manto de un proceso de desalojo, se encubre una situación de violencia económica, patrimonial, importante. Y además destaco especialmente una sentencia, todo lo que ustedes quieran de sentencia o material, nosotros podemos o vemos si podemos eventualmente hacérselo llegar de alguna manera, ¿verdad? O alguna bibliografía, bueno, eso lo podemos conversar al final. Pero bueno, en definitiva también agrega una situación específica, un caso de la práctica jurisprudencial en el cual se aplicó inclusive la teoría del disregard, ¿verdad? Imagínense, teoría del disregard, ¿qué tiene que ver con el tema de la violencia de género? Disregard porque, en definitiva, lo que en este caso existía fue un agresor condenado por el delito, en su momento creo que era anterior a la ley de violencia de violencia, ¿verdad? ¿Qué hizo en definitiva? Fue, obviamente, además de ser condenado por el delito, también fue excluido del hogar conyugal. En el ámbito de competencia de la materia de violencia de género, había promovido la restitución al hogar y no se le habían hecho lugar. 2 días después, cambia de titularidad su empresa, la empresa de su propiedad, en favor de su hermana, y esta, ¿me entienden?, promueve el desalojo. Es una forma un poco más compleja y específica de ver hasta dónde tenemos el alcance, ¿verdad?, de la violencia. Entonces, simplemente para ver la dimensión inmensa que tiene este fenómeno, ¿verdad? Y, obviamente, también estas ideas fundamentales, como por ejemplo el concepto de estatuto, y vuelvo en principio voy a hacer hincapié en 2 temas fundamentales, uno que creo que lo dije pero medio al barrar, que es en definitiva también la amplitud, ¿verdad?, de las distintas formas de violencia de género que están consagradas en el artículo 6, que en definitiva, no las voy a decir todas por supuesto, pero incluye, además obviamente de la tradicional forma física, que es en definitiva la primera o la más visible, o el primer concepto que en definitiva se nos viene, ¿no?, un poco a la cabeza, también tenemos la psicológica, emocional, la sexual, la violencia por prejuicio de la orientación sexual, que está ahora tan, ¿verdad?, de moda, o en boga, identidad o expresión de género, violencia económica, patrimonial, laboral e institucional. ¿Está? Entonces, esas son las distintas formas de violencia, y ahora un breve pantallazo, estoy mirando un poquito de la hora, me van ustedes avisando cualquier cosa, sobre todo cuando falten alrededor de 15 minutos, para ver si hacemos instancia de preguntas. Entonces, en definitiva, tenemos en el artículo 5 los principios, obviamente que son conocidos por todos, ¿verdad?, la defensa de la autonomía de la víctima, y sobre todo el tema de la celeridad, ¿verdad?, fundamental. Ustedes saben que en este ámbito hay en general la celeridad, en su momento, siempre recalco este principio tan fundamental o tan esencial, en su momento Torello, ¿verdad?, el codificador del CGP, decía que si tenía que elegir dentro de todos los principios del CGP cuál es más importante, imagínense, ¿verdad?, veníamos de más de 100 años de aplicación de un proceso puramente escrito, el justiciable no le conocía la cara del juez, decía, bueno, ¿cuál elegiría?
la celeridad. Bueno, imagínense eso trasvasado a la órbita de violencia de género. Y en eso voy a hacer una cita de Couture, conocida por todos, ¿verdad? Que dicen que en el proceso el tiempo, más que justicia, es oro. Y a su vez, trasladado al ámbito de violencia de género, creo, y en definitiva en eso estoy de acuerdo con lo sustentado por la profesora Clet, que dice, puede ser en materia de violencia de género la diferencia entre la vida y la muerte. Eso en definitiva es la importancia que tiene la celeridad en cuanto a este tipo de procesos. Ya vamos perfilando un instituto importante que voy a, obviamente, a seguir manejando a lo largo de esta clase, que es la determinación del objeto del proceso, y esa importancia que tiene, ¿verdad? Clase, bueno, para nosotros prácticamente, y me coincidirá tal vez el profesor Rivero, que es primer clase de Derecho Procesal, ¿verdad? Nos enseñaba Barrios, hace ya muchos años, que el objeto determina el ser y el deber ser del resto de las categorías. En este caso estamos ante un objeto pautado por la necesidad de actuación inmediata. Y eso en definitiva, ¿qué nos da como consecuencia? Una estructura que en definitiva, si bien es flexible, ¿verdad?, también es rápida, pero también nos impone o nos hace reflexionar sobre la disyuntiva entre el tiempo, la celeridad y el mantenimiento de las garantías, que eso creo que se dan todos los procesos, pero obviamente en forma más encarnizada también, o más, porque todo en definitiva con la violencia, ¿verdad?, todo se potencia en los casos o en los procesos que tienen que ver con situaciones de violencia basada en género. Y recalco también un tema que en definitiva se está utilizando por parte de la jurisprudencia a nivel internacional y nacional, que fue mencionado, que está utilizado de forma común por los doctores Cavalli y Ginares, que son obviamente esa idea que también lo manejé un poco medio al principio, medio que es el tema del estatuto, ¿verdad? ¿Qué significa el estatuto? También, y disculpen, pero bueno, vieron que para nosotros es un poco nuestro. Por lo menos Barrios es la persona, que no sé si es fácil de leer, pero que nos enseña un razonamiento de cómo transitar, ¿verdad?, en derecho procesal, que a veces nos resulta, por ejemplo, los casos que dijo Rivero, navegamos en realidad sobre aguas turbulentas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un estatuto? Un estatuto es cuando confluye un entramado de situaciones jurídicas en el mismo sujeto, ¿verdad? Y a eso le agregamos, bueno, el artículo primero perdón, ¿alguna duda, abuelo? En el mismo sujeto, habíamos dicho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, verdad? ¿O qué importancia tiene el entramado en cuanto a las cuestiones que se manejan o que son normas de protección o de los derechos humanos de las víctimas? Bueno, en definitiva, esa aplicación universal, interdependiente, inalienable, que se vincula directamente con lo que hablábamos recién, que era el concepto de trazabilidad, ¿verdad? O esa aplicación de la perspectiva de género, no solamente a los juzgados de violencia, sino a otras situaciones de violencia en otro ámbito competencial diferente, ¿verdad? Y a su vez, como ejemplo de esto de la trazabilidad, podemos ver el artículo 64 de la Ley de Violencia de Género, que consagra la adopción de medidas de protección con gran amplitud y siempre obviamente sustentando en el respeto de los derechos humanos de las víctimas. Y dice que la posibilidad de adopción de medidas, no estoy leyendo un poquito medio rápido, ¿verdad?, el artículo dice medidas de protección con gran amplitud siempre que se acredite que un derecho humano fundamental se vea vulnerado o amenazado. Y agrega, también importante, que el juez puede disponer de oficio, a petición de parte y en forma fundada, todas las medidas tendientes a la protección de la vida, integridad, ¿verdad?, física o emocional de la víctima, libertad, seguridad personal. Fíjense acá la consagración, ¿verdad?, de otro instituto fundamental, que es el poder cautelar genérico, que obviamente no nos va a dar, por supuesto, para ir profundizando en todos estos institutos, pero vean hasta dónde alcanza y cómo
cómo toca todas las fibras prácticamente básicas de lo que es una regulación procesal. También podemos poner como ejemplo, ¿verdad?, el artículo 65 de esta trazabilidad que estamos hablando, en el literal G que dice que en el ámbito laboral prevé el traslado, ¿verdad?, del agresor, o también en el literal H, evitar la discriminación contra las mujeres respecto en el ámbito laboral. ¿Está bien? Bien. Ahora, como aplicación específica, ¿verdad?, del artículo o de los principios en materia de violencia doméstica, enfocados desde el ámbito, desde el enfoque, desde la competencia, en el ámbito específico de la competencia, podemos en definitiva ver la aplicación de la perspectiva de género, ¿verdad?, a través de la creación de los tribunales especializados, ¿verdad?, en materia de género, que ya nos habría adelantado Rivero en su exposición, ¿verdad?, sobre todo con la creación de los juzgados con competencia departamental en el departamento de Maldonado, especialmente en San Carlos, ¿verdad? Y acá en definitiva lo que se traduce es justamente esta necesidad, ¿verdad?, de especialización, obviamente, que ustedes ya saben, que no abarca solamente a los jueces, sino que además, en definitiva, también abarca a todos los operadores jurídicos, e inclusive, obviamente, a la policía. Porque ustedes saben que, sobre todo en el departamento de Montevideo, existen unidades especializadas en violencia de género, que son fundamentales, no solo para recibir, ¿verdad?, en definitiva, la denuncia de la víctima, ustedes saben lo que es, o lo que implica a nivel psicológico realizar o promover una denuncia de este tipo, pero a su vez es una labor fundamental en materia de contención y a su vez también en uno de los elementos fundamentales, ya más bien punto de vista sustantivo, que es la evaluación del riesgo, ¿verdad?, que también vamos a hablar porque eso se ve ya desde la policía y obviamente que es una tarea que debe realizar destinada al magistrado, sobre todo con lo que dijo Ignacio. Vieron que vamos tratando, por lo menos la idea es tratar de ir uniendo los cabos de las dos exposiciones, ¿verdad?, con las dos miradas. Y él dijo, bueno, el principio de precaución, ¿tá? Entonces, en definitiva, y redondeando este tema de los principios, pero también con el tema de la competencia, también existe la competencia y sobre todo la especialización como un mecanismo de tutela efectiva, ¿verdad? Y ahí sí voy a hacer una cita de la profesora Clet, que dice que en definitiva es muy importante, y sobre todo, en definitiva, cómo debe orientarse la labor del magistrado. Y lo que dice que es que la sentencia, sobre todo en estos casos, ¿verdad?, en términos generales, que debe ser dictada teniendo en consideración, ¿verdad?, el problema específico de los justiciables y obviamente el contexto. Es una sentencia que carezca de estos elementos o que no aprecie estas dos circunstancias, lo que nos enseña la profesora es que en realidad se trata de una pieza jurídica y no es una verdadera sentencia. Diferencia, ¿verdad?, entre lo formal y lo sustancial, y el artículo 14, ¿verdad?, que prevé en términos generales la aplicación del derecho procesal como mecanismo de garantía, ¿tá?, para garantizar la vigencia de los derechos de los justiciables. Entonces, tengo algunas otras cosas específicas, ¿verdad?, de la competencia, como para que nos complejizan obviamente el fenómeno, como es el tema de la competencia de urgencia de los juzgados de paz del artículo 53, ¿verdad? Y a su vez también el artículo 54 de la Ley de Violencia de Género, que prevé el criterio de prevención, ¿verdad?, rápidamente, ¿no?, ¿verdad?, para ver hasta dónde alcanzan los problemas, para después pasar en la etapa final a trabajar un poco en las soluciones, porque al final si no nos vamos a ir con ese sabor amargo de que lo único que tenemos son problemas y no tenemos soluciones, o por lo menos no le digo soluciones, obviamente soluciones mágicas no hay, pero por lo menos lineamientos o pautas para ir alcanzando determinadas soluciones. Artículo 54, que es importante y también es importante retenerlo porque tiene que ver con el cambio de domicilio, que también nos habló
el profesor Rivero. Y en el inciso segundo dice: el juzgado con competencia en violencia basada en género, doméstica y sexual, que previniera en cualquiera de los procesos del artículo 51 de esta ley, entenderán los subsiguientes de igual naturaleza, siempre que los hechos refieran a las mismas víctimas respecto a las mismas personas, etc. Y entonces acá en definitiva es una aplicación práctica, ¿verdad?, de aquel postulado fundamental que es, por supuesto, el criterio de la prevención en materia de atribución de competencia, pero a su vez también el criterio de una familia, un juzgado por familia, y evitar los problemas derivados de esa dispersión de eventuales procesos en distintos juzgados con competencias distintas, procesos distintos, que en definitiva complejiza la situación, puede ser forma de revictimización y también un tema que me parece fundamental, y yo voy tirando como medio de costado, y bueno, y después veremos. Creo que si no seguimos, igual yo sigo, igual, si ustedes quieren, hasta fin de año, y ya seguimos con todo, hablando de todos esos temas. Tema importantísimo, que él dijo, la revictimización, ¿verdad? Evitar la revictimización de las personas afectadas. También tenemos evitar la dispersión de la defensa, ¿tá? Y eso obviamente es consecuencia de la impronta del rol que tengo, ¿verdad?, como operadora jurídica, como abogada, por supuesto. El tema el principio de unidad de la defensa, evitar la disparidad de la defensa. Generalmente esto lo trabajamos mucho, sobre todo en los talleres o en los cursos que hacemos sobre los defensores de los niños, niñas y adolescentes, porque en definitiva no solo complejiza, sino que además revictimiza al niño y puede generar situaciones contradictorias en cuanto a cuál es la opinión específica del niño. Obviamente se trasvasa, por supuesto, ¿no? Pero lo vemos sobre todo en materia de niños, que se trasvasa esa opinión distinta de la defensa también en la opinión del niño, porque ¿qué hacemos cuando los defensores no coinciden? Uno sostiene que el interés del niño, niña o adolescente se puede preservar con una solución y otros con otra. Simplemente para un poquito ir redondeando ese tema, ¿tá? Y viendo específicamente, pasando a esta segunda parte, ¿verdad?, o tercera, como ustedes quieran llamar, de esta exposición. Y en definitiva, este problema sería: ¿cuáles serían las pautas para determinar el deslinde de estos distintos ámbitos competenciales? ¿Vieron tan complejos? Pueden coincidir juez de familia con juez de familia especializado, juez de paz con el juez de paz, ¿me entienden?, con el juez naturalmente competente, etc. Entonces, para eso voy a considerar algunas de las pautas que mencionan los doctores Cabal y Ginares. Ellos ya hablaron, ya lo mencioné, en cuanto al Estatuto de los Niños, Niñas y Adolescentes, que fue una ponencia, ¿verdad?, presentada en las Jornadas de Minas en el año 2019, y en estas jornadas también presentaron otra ponencia que hablaba del principio de precaución. Bueno, en forma posterior en el tiempo, también ellos hablan o comentan los procesos de amparo, de tutela promovidos a tenor del artículo 117, pero que en definitiva resultan aplicables, ¿verdad?, a los procesos de violencia doméstica en función de la remisión al procedimiento y en función del concepto de estatuto protector de derechos humanos que tienen en común y que hablamos al principio. Entonces, él dice, bueno, ¿cómo empezamos? ¿De dónde? Porque vieron que da la sensación de que en este caos, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo empezamos un poco a aclarar? Y una primer pauta, perdón un poquito, tengo la garganta un poco seca, una primera pauta sería intentar, aunque sea obviamente en etapas, que ya lo vamos a ver de qué manera, tempranas, realizar un debido cuidado en la fijación textual, ¿verdad?, del objeto del proceso, ¿tá?, aunque sean etapas tempranas, ¿tá? Y eso en definitiva tiene que ver
con lo que decíamos, primer clase, ¿verdad?, de Barrios, que es la fijación del objeto, que es la categoría que nos define el ser y el deber ser del resto de la categoría, imprime impronta en todas las otras categorías que constituyen el proceso. Y en definitiva tenemos, como dijimos al principio, cuando hablamos de la celeridad, un proceso de protección, ¿verdad?, caracterizado por la protección, obviamente, de los derechos humanos, ya lo dijimos, y también por la urgencia. Y acá viene una de las claves, la necesidad de intervención inmediata y también la inminencia del daño de afectación de derechos fundamentales de las víctimas, ¿verdad?, que obviamente tiene directa relación con lo que habíamos hablado recién, y lo mencionamos, no dijimos lo que es el principio de precaución. Y en definitiva, ¿qué significa este principio? Bueno, como dije, los profesores o los doctores referidos, que son Cavalli y Ginares, toman este concepto del derecho ambiental, y en definitiva es la necesidad de actuar justamente en forma inmediata a los efectos de precaver medidas o daños irreversibles, ¿verdad? Fundamental es eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta del legislador frente a esta necesidad que tenemos en los procesos de violencia de género? Y bueno, ya dijimos una estructura flexible, ¿verdad? Dijimos, bueno, hay determinada flexibilidad en cuanto a las formas, pero tiene que haber algunos actos específicos, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de, ya tendríamos, básicamente y en términos muy resumidos, la denuncia, ¿verdad?, en definitiva, la comparecencia a la audiencia, todas las actividades que se realizan en la audiencia. Acá tenemos la necesidad de un medio probatorio específico y preceptivo, que en general es el informe del ETEC, ¿verdad? Y en definitiva deberíamos tener también una providencia final y la posibilidad de recurrir, básicamente. Pero entonces tenemos esto de la precaución o de la flexibilidad de la forma. Pero, en opinión que también comparto, los doctores Cavalli o los doctores mencionados dicen, bueno, una cosa es la flexibilidad de la forma y otra cosa es que no se pueda fijar el objeto del proceso, por lo menos aunque sea en etapas tempranas, ¿verdad? Y en definitiva, sabiendo además que en estos casos se aplica un concepto que también sostenemos hace muchos años con la doctora Clet, que es la fijación dinámica del objeto del proceso, ¿verdad?, por aproximaciones. Nosotros decíamos, bueno, hace muchos años, obviamente la doctora lo tiene también mencionado en sus libros, ¿verdad?, y dice, bueno, en realidad la fijación del objeto, sobre todo con la, ¿se acuerdan cuando en el 340, la fijación en el 341, en la redacción original, ¿verdad?, antes de la 19.090, se ponía fijación definitiva del objeto del proceso. Nosotros decimos fijación definitiva, bueno, resulta imposible, porque hay una cantidad de institutos que pueden modificar esa fijación definitiva. El hecho nuevo y determinadas circunstancias que se dan o se van suscitando a lo largo del proceso, que justamente se caracteriza por tener etapas sucesivas y por su duración en el tiempo. Entonces, eso lo tenemos que trasvasar al ámbito de violencia de género. ¿Y qué es lo que tenemos en definitiva? Ojo, el tema que muchas veces, la flexibilidad de las formas, a veces tenemos hasta formas mínimas. A veces el juez, y en eso obviamente los magistrados y el profesor Rivero podrá también manifestar su opinión desde su rol, porque a veces me resulta, yo que sé, a veces voy al cejo y es como que uno queda un poco emparentado con el rol de los asistentes, ¿verdad? Y termina siendo juez aunque sea por 10 minutos. Bueno, no quiero, por supuesto, invadir un rol que no es el mío. Rivero estará atento ahí y me dirá si comparte o no, pero en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces esa primera aproximación que tiene el juez respecto de un hecho o de la promoción de un proceso de este tipo, ¿cuál es? La llamada telefónica, ¿verdad? Donde le dicen, la dada cuenta famosa, qué sé yo. Fíjense, formalidad muy poca, o ninguna prácticamente. Y entonces, ¿cómo hace el juez para aplicar el principio precautorio
con esa escasa o prácticamente inexistente información, ¿verdad? Pero simplemente lo que dice Cavalli, obviamente, es dar determinadas perspectivas como para poder afinar un poco la información recibida de esa manera tan bueno, informal, por llamarlo de alguna manera, y en definitiva lo que dice es que por lo menos en la etapa de la audiencia, sí fijar ese proceso o ese objeto del proceso, aunque sea dinámico, aunque sea una primera aproximación. ¿Y cuál es en definitiva? Sí, perdón, doctora. Doctora Beluga, no, quería recordarle que ya son 11 y 11. Le digo porque no sé, como que le avisáramos. Muchísimas gracias. Voy a terminar esto y otro instituto importante que me parece que también es otra pauta específica, que es la acumulación de procesos, y bueno, y después pasaríamos a la etapa de las preguntas. El tema de la fijación del objeto del proceso es determinar, ¿verdad? Por ejemplo, es indispensable para saber si la sede es competente o no competente. Si yo no determino por lo menos qué es lo que me están pidiendo, de qué manera me piden, ¿cómo voy a saber si es competente una u otra? ¿Me comprenden? Entonces, ¿cómo sé, por ejemplo, aquellos problemas que nos decía el profesor Rivero? Y bueno, artículo 117 o ley de violencia de género. Es la competencia, sobre todo, ¿no? Competencia de familia o competencia de familia especializada. Bueno, eso tiene que ver con esa fijación del objeto. Y obviamente siempre en forma inescindible como elemento, ¿verdad?, previo o como presupuesto anterior a esa fijación del objeto del proceso, siempre por supuesto adaptado a la estructura y a la materia específica del objeto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Ahí van los dos roles, el rol de los abogados y de la defensa. Y bueno, ¿qué es lo que presupone la fijación de un objeto claro en cualquier proceso? Y bueno, evidentemente será sobre todo la claridad en la articulación del petitorio, ¿verdad? Si no es claro el petitorio, ¿cómo va a ser claro el objeto? En definitiva, ¿se acuerdan que en cualquier proceso tenemos esa cara y contracara que tienen los actos de proposición? Si yo no tengo claro el petitorio, tiene en definitiva reflejo en cuanto a la posibilidad de defenderse del demandado, y obviamente van a transmitir eventualmente dificultad en la fijación del objeto del proceso. Y ahí tenemos, en definitiva, la formulación del petitorio con claridad en este ámbito también. Y sobre todo, ¿verdad?, evitar aquellas que son los actos procesales, ¿verdad?, genéricos, o especificar claramente cuál es la medida. ¿Estoy con algo? No. La medida que estamos solicitando, sobre todo a tenor de lo dispuesto en los artículos 117.4, 312 y 314.2, es decir, en materia. No se está escuchando. ¿Ahora? ¿Se escucha ahora? Y ahora sí. ¿Sí? ¿Me fui? ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Hola? Perfecto. Lo que estaba diciendo es, en definitiva, la denuncia que por lo menos debe contener el petitorio claro y la medida específica que se solicita. Y evitar, por supuesto, porque no están admitidos en nuestro ordenamiento procesal, los actos procesales realizados en forma genérica, es decir, adopción de medidas que le parezcan pertinentes al juez actuante. Frases así que evidentemente muchas veces se ven. Allá lo veo al profesor Rivero riéndose porque debe haber tenido algunas o muchas denuncias formuladas de esta manera. Como contrapartida, ¿verdad?, ¿qué tenemos? También la defensa precisa por el denunciado, ¿verdad? Que esto también se advierte que en definitiva, bueno, a veces producto de la urgencia, etcétera, pero es lo que yo digo. La urgencia no implica desmedro de garantías y evidentemente tratar de llevar, aunque sea formas mínimas,
No vamos a pretender que vamos a establecer un tratado de 40 páginas, pero por lo menos un escrito que tenga los requisitos mínimos. En el caso de la defensa sería, ¿verdad?, ¿por qué no corresponde la medida?, ¿verdad?, la posibilidad de proponer una medida más adecuada, y obviamente la prueba en la que se funda la defensa, pero establecida en forma clara, porque muchas veces la denuncia es, bueno, yo no incurrí en los actos, en realidad la culpa es de la otra parte que tiene problemas psiquiátricos, por decir algo, pero en definitiva, en sustento, no se cumple ni siquiera con estos requisitos básicos, ¿verdad?, o en definitiva específicos. Entonces, voy a saltear algunas que tenemos acá, algunos ejemplos, ¿verdad? Porque vieron que ya empieza a correr el tiempo. Y vamos a ver otro instituto fundamental, que a mí me parece también importante, que también ya dijimos, ¿verdad? Lo mencionan los doctores Ginares y Cavalli, que es la acumulación de procesos del artículo 323 del CGP. Y eso tiene que ver justamente con un problema que sería importante para resolver, por ejemplo, uno de los problemas. Vamos a intentar, dentro de todo este lío, por lo menos intentar dar la solución a alguno de los problemas mencionados por el profesor Rivero, es el tema de la conexión evidente que existe entre los procesos de la 19.580 y los procesos promovidos a tenor del artículo 117 del CNA, que es en los casos en los que existan derechos vulnerados por parte de niños, niñas o adolescentes, ¿verdad? Y acá en definitiva, ¿cómo podemos, en definitiva, esa conexión? Bueno, vamos al 323, vieron que ya no voy ya a la acumulación inicial, ¿verdad? Y voy a hacer un pequeño repaso mínimo de cuáles son los fundamentos que prevén todos los procesos acumulativos. Ustedes saben que yo creo que en esto seguimos un poco los clásicos, o obviamente sin perjuicio de las construcciones posteriores de Valentín y otros autores, el tema de los procesos acumulativos de la época de Teitelman, ¿verdad? Que es una obra que mantiene su vigencia en cuanto al razonamiento corta y fácil de leer. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ¿cuáles son los fundamentos? Los fundamentos son razones de economía procesal, ¿verdad? Ya dijimos. Evitar sentencias contradictorias, y un requisito específico que a veces no se tiene tan en cuenta, que es el principio de continencia de la causa, que nos enseñaba Couture, ¿verdad? Y es justamente, básicamente, en términos muy simples y breves, ¿verdad? Siempre, y con las disculpas del caso por el escaso tiempo, nos decía, bueno, por continencia de la causa, ¿qué dice? Bueno, los procesos promovidos por la misma causa deben resolverse en el mismo proceso. Es clarísimo. Si esto lo transvasamos al proceso, a los procesos, ¿verdad?, promovidos por la Ley de Violencia de Género, ¿qué tenemos en definitiva? Puede existir, obviamente, la conexión causal en cuanto a los actos de violencia, que pueden ser, ¿verdad?, los mismos ejercidos contra distintos sujetos, ¿verdad? Y en definitiva estaría dada la conexión en materia de pruebas. Después tenemos otros elementos o argumentos, la conexión, por supuesto, que además se tratan de procesos de análoga materia, la estructura es similar, ¿verdad? Podemos aplicar perfectamente esta acumulación, con lo cual obviamente nos evitaríamos el tiempo, la forma de revictimización secundaria y sobre todo el tema de la reiteración de las pericias y declaraciones del niño, niña o adolescente. Evidentemente ustedes saben que dentro del ámbito de aplicación de la ley de violencia de género se incluyen también los actos o toda forma de violencia ejercidas contra niños, niñas y adolescentes. En principio se había establecido solamente niñas y después obviamente se entiende que se aplica toda forma de violencia independientemente del sexo. Y entonces tenemos artículo 128, fundamental, vieron, para por lo menos ejemplificar lo que vamos diciendo, que nos dice que existe un principio de no reiteración de las pericias. 128 del CNA, perdón, que nos dije en la redacción actual, conferida por la 19.000
700, ¿cómo era la ley que modifica el CNA? Vieron que soy bastante mala para los... 747. 747. Muchas gracias. Bueno, gracias por los asistentes generales, que en realidad vieron que a uno a esta hora ya le empieza a fallar un poco la... Nunca fue buena con los números, además. Y vieron que tampoco que los años, como ya que estábamos, los años tampoco vienen solos. Así que bueno, tenemos el artículo 128 en su redacción actual, nos establece que en definitiva, respecto de las pericias, por ejemplo, dice, bueno, la pericia debe realizarse cuando sea imprescindible y siempre que no existan otros medios de prueba que permitan acreditar los mismos hechos. Supuestamente además también incluye otros requisitos específicos, como por ejemplo el consentimiento de la víctima, la posibilidad de que en el caso de que vieron la especialización que estamos hablando, acá también tiene que ver con, por ejemplo, los peritos, tienen que ser peritos especializados, y en los casos en los que existe abuso sexual, la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes comparezcan asistidos de su referente de confianza. ¿Tá? Así que en definitiva ahí vemos, ¿no?, una forma respecto de la cual podemos nosotros evitar esa revictimización o esa concurrencia innecesaria de los niños de ser periciados, porque se insiste en periciar en niños cuando los operadores o la mayoría de los asistentes en este evento sabemos que en realidad el problema es el conflicto entre los padres y que en definitiva lo que hay que hacer es periciar al padre y dejar, perdónenme la licencia, tranquilo al niño. Por otro lado también, esta conexión nos habilita la posibilidad de la no reiteración de la declaración del niño, sobre todo, bueno, no vamos a entrar también en ese ámbito, da para mucho, por supuesto, es evitar esa reiteración, ¿verdad?, de declaración de los niños cuando resuelven asistir en forma personal al juzgado. Acuérdense que es un derecho que tiene el niño de asistir y de ser oído en forma directa por el tribunal, o puede ser oído a través de las distintas formas previstas en la observación general del Comité de los Derechos Humanos, de los Derechos del Niño, perdón, número 12, que habilita otras formas de oír a los niños, niñas, adolescentes a través de su representante u otras instituciones, ¿verdad? Y en definitiva, ahí también habría otro argumento a favor de esa conexión que nos está postulando. Y pasaría, bueno, vamos a ver dentro del alcance, por lo menos unos pequeños minutos, a resolver algunas de las cuestiones que el profesor Rivero, nuevamente, había mencionado. Y por ejemplo, podemos suscitar todos estos problemas que se nos suscitan entre los distintos ámbitos competenciales. Por ejemplo, sería uno de ellos, ¿cómo impacta la medida de suspensión de visitas adoptada por el juez de familia especializado cuando existe un proceso en trámite, una sentencia definitiva en el juzgado naturalmente competente, vamos a llamarle de alguna manera, que sería el juez de familia común, ¿verdad? Y en definitiva, tenemos que repasar un poco el artículo 67, literal C, estoy viendo un poquito esto y ya en 5 minutos ya abrimos las preguntas. La posibilidad de suspensión del agresor, de suspender, ¿se acuerdan? Estamos en la hipótesis de esa posibilidad que tiene el juez de suspender la visita del agresor respecto de los hijos y hijas menores de 18 años, y las que puedan reanudarse después de 3 meses, dice la norma, y excepcionalmente nos establece el 67 literal C, si así lo solicitaren los hijos o hijas y se consideran que no existe riesgo de vulneración de sus derechos, podrán disponerse de visitas supervisadas por una institución o por una persona adulta de confianza. Y también dice que en ningún caso las visitas se realizarán durante la noche ni en sede policial y que debe darse cumplimiento al artículo 8. Bueno, ¿cómo hacemos en definitiva para la utilización de esta norma? Yo creo que conversamos con el profesor Rivero ayer, que en familia especializado debe hacerse un uso ponderado de esta norma, ¿verdad? En definitiva, sobre todo cuando tiene
un proceso en trámite. ¿Qué pasa cuando el proceso está terminado, verdad? En definitiva, y bueno, yo creo que en definitiva lo que corresponde, vieron ahí es la ponderación del objeto, y ver cuál es la vía procesal adecuada para la protección de determinadas pretensiones. Para ejecutar un proceso, un acuerdo de visita que ya está resuelto con una sentencia pasando en la autoridad de cosa juzgada o por un convenio, ¿verdad?, subsimilar, un convenio homologado judicialmente, aparentemente la vía prevista serían los artículos 42 del CNA, y no recurrir, en definitiva, al juzgado de violencia o familia especializada, toda aquella cuestión tan preciosa de la bacteria resistente. Bueno, como no logramos resolver a tiempo, y el tema de cuál es, en definitiva, la implicancia del tiempo en este tipo de pretensiones, como no logramos que el proceso de familia cumpla con el tiempo, o se entiende en el tiempo, bueno, intentamos resolver esos mismos problemas por otras vías, que no son en definitiva, o que son fuera de totalmente competentes, como por ejemplo, en este caso, tratar de resolver todo por la vía de los juzgados de familia especializada. Entonces ahí lo que tenemos es obviamente, una gran superposición de casos, por supuesto, y obviamente una gran superposición de asuntos que se ventilan en estos procesos o en estos juzgados, que tenemos que recordar que son de competencia de urgencia, que se toman las primeras medidas, como si fuera, no sé, nos duele la muela, nos dan un analgésico, y en definitiva ahí superaría la competencia, y después el juez naturalmente competente sería el juzgado de familia, ¿verdad?, que es quien tiene un proceso de mayor, tramitado por la estructura de proceso extraordinario, con mayores garantías, y que además se le confiere, que ahí vieron cómo vamos sopesando aquello de la urgencia con el mantenimiento de las garantías, que en definitiva es la dicotomía que tenemos en todos los procesos. Y bueno, en este caso, mantenimiento de las garantías del denunciado, a través de una estructura que habilite, sobre todo, el diligenciamiento de las pruebas con otros tiempos y no con la celeridad que tenemos, que obviamente derivada de todos los requisitos que vimos anteriormente, ¿tá? Yo lo que digo es que si el proceso está finalizado, habría que promover un proceso, en definitiva, de ejecución. Y si el proceso está en trámite y se logra la suspensión, yo creo que en este caso el juez de familia natural, de competencia natural, deberá, en definitiva, respetar esa providencia dictada, ¿verdad? Es un tema de también qué eficacia tiene la providencia dictada por un juez en definitiva, en cuanto a la competencia tomada en otro tipo de procesos. Un par de cosas, ya no tanto de familia, pero bueno, ustedes, por la deformación natural de mi rol como defensora de niños, en esos casos, sobre todo, vieron que muchas veces se disponen inclusive visitas vigiladas en el DAS. A mí me parece de fundamental importancia, sobre todo también en juzgado de familia especializada, la inmediata designación de la defensa, ¿verdad?, del niño, y consultarle su opinión. Porque ¿qué es lo que pasa con el tema del DAS? Y el tema del DAS, se va al niño, y bueno, y en definitiva visitas vigiladas. ¿Y qué pasa si el niño en definitiva no quiere esas visitas en ese DAS? Por un lado. Y la otra inversa, ¿qué pasa cuando el niño en definitiva tiene interés en retomar esas visitas? En definitiva, queda también planteada esta situación. Y bueno, también, perfecto, bueno, después está, en cuanto, no, simplemente un solo comentario más, un tema que muchas veces también lo que suele suceder, y hay que ser también cuidadoso en eso, que puede pasar que con el transcurso del tiempo, por ejemplo en materia de tenencia, ¿verdad?, para ir viendo ejemplos de distintos procesos, que es que la tenencia fijada en sede de familia puede dejar sin objeto un proceso en el que se está
tramitando en sede de familia común, ¿verdad? Como por ejemplo en los casos en los que se promueve, ¿verdad?, una pensión de alimentos, por ejemplo, una tenencia, y luego una tenencia por la madre, y luego, en definitiva, la tenencia se le otorga al padre, y también existe también una solicitud de fijación de pensión alimenticia. Bueno, en este caso lo que pasaría es que él queda sin objeto, ¿verdad?, el proceso sobre todo de fijación de pensión alimenticia en función del cambio de circunstancias operado. Yo no sé si en definitiva hay que hacer toda la prueba o simplemente dictar una resolución. Bueno, ayer el profesor Rivero veía varias alternativas. Yo creo que lo mejor es, bueno, dictar una resolución y decir, bueno, este objeto, atento a los nuevos cambios de circunstancias, o a veces, habiendo el hecho nuevo y tratándose de procesos rebus, carece de objeto. Bueno, eso es un poco lo que yo estimo respecto de alguna de las dudas que me manifestó el profesor Rivero. Y bueno, voy a darle la palabra, porque tenemos nada más que media hora, ¿verdad?, para ver si evacuamos otro tipo de dudas. Le voy a dar la palabra nuevamente a mi coequiper, el doctor Rivero, por si quiere hacer algún tipo de comentario o aclaración, o plantear algún otro tipo de interrogante, y bueno, pasaríamos a lo que son las preguntas. No sé, Nacho, si tú querés hacer algún comentario. Muchas gracias. La verdad que no tengo mucho para aportar, más que dudas, y lo de profesor es mucho. Yo estoy lejos de ser profesor, la profesora sostuvo, así que yo soy simplemente un juez que tiene algunas inquietudes. Básicamente, bueno, lo que tú planteas es las cosas diarias que tenemos nosotros. Por ejemplo, lo que decías, ¿no? Yo estoy tramitando una pensión alimenticia y bueno, me quedo sin objeto porque un juez de familia especializada me muta la tenencia. ¿Qué pasa ahí? Porque además, claro, en realidad el juez competente para la tenencia definitiva va a ser el de familia común, pero bueno, la tenencia, mientras si los derechos vulnerados implican un cambio de tenencia y no hay otro pronunciamiento del juez de familia especializado, bueno, puede ser la otra opción que el proceso de pensión quede en stand-by hasta tanto se resuelva en definitiva quién va a ser el tenedor definitivo de ese niño, niña o adolescente, porque en realidad sí coincido con lo que vos planteás, que son todos procesos rebus sic stantibus, pero en realidad es un hecho nuevo que determina una modificación o nos cambia el objeto o nos deja sin objeto, pero en realidad no sé hasta dónde yo quedo habilitado para decir, bueno, yo lo suspendo y lo dejo sin edie hasta tanto, o bueno, o sí, la otra opción puede ser suspenderlo hasta que se resuelva el tema de la tenencia, pero realmente nos queda ahí. O también, bueno, ¿qué pasa, yo qué sé, con las visitas, ¿no? Cuando el juez de familia especializado suspende visitas o muta el régimen de visitas, muchas veces con plazo, muchas veces sin plazo. Hay jueces de familia especializados que dicen, bueno, yo establezco todo con plazo, la pensión con plazo, porque justamente las partes inicien la vía pertinente, porque además lo provisorio en este país a veces se tiende a volver definitivo, y los colegas me dirán, si no, cuando fijamos pensiones provisorias, la gente empieza a cobrar la pensión provisoria y no aparece más al juicio, quedando que eso queda como definitivo, y avanza y seguimos, o sea, el proceso queda ahí, porque las partes no vienen, precisamente por eso. Y entonces, pero muchas veces, ¿qué prohíbe que quede definitivo? Porque hasta que otra cosa se establezca por el juzgado, por el juzgado de familia correspondiente, como pongo yo como juez especializado, pero ¿en qué perjudica al niño cuando muchas veces en la audiencia misma los progenitores están de acuerdo en depositar mes a mes en la tarjeta Mi Dinero ese dinero justamente para que el niño tenga para comer todos los días? Es una forma de beneficiar al chico. Incluso yo estoy poniendo ideas
de algo que se habló en el Consejo Consultivo en el 2020, cuando empezó la pandemia, y algo que surge en la necesidad del cotidiano día a día. Disculpa que te haya cortado. He puesto en el chat algunas cosas de la práctica y de la obligación internacional del Estado uruguayo por haber ratificado las convenciones internacionales. Incluso muchas veces he tenido un caso solo de violencia vicaria extrema contra dos niñas, en donde tuve que suspender visitas ya fijadas por la abrumadora prueba que existía. En el juzgado, en mi juzgado, designé defensor. En ese caso tuve que designar defensor, y tuve que suspender las visitas por un caso extremo de violencia vicaria. Y no debemos de perder digamos, el norte, en cuanto tenemos 8 niños muertos en lo que va del año por sus progenitores. En 3 casos o en 4 casos, las madres también fueron muertas en ese mismo hecho, y el progenitor se suicidó. Y no debemos perder tampoco de vista, en el caso de violencia vicaria, el caso de España, en donde fue condenado por el caso de Ángeles González Carreño. No, quería decir eso nomás, que solamente un caso tuve de violencia vicaria extrema, pero bueno, también puede darse, ¿no? Disculpe. No, al contrario. Me parece bárbaro lo que tú planteas. Y la pensión, sí, por supuesto que yo comento que algunos colegas lo fijan con plazo para que las partes vayan, pero obviamente sí, si las partes se acuerdan y convienen, me parece que en ese sentido no hay inconveniente. El tema está cuando convienen y se fija con los elementos que hay en ese momento, y que a veces las partes van o no van, dependiendo. Pero el caso de la pensión no sería lo más complejo, porque en realidad es plata. El tema son cuando hay pérdida de contacto de un progenitor con sus hijos, o cuando hay un cambio en la tenencia, que eso sí, ya más que dinero, estamos hablando de la vida de la persona y de eventualmente exponerlo o no a situaciones que vulneren sus derechos, porque realmente no es fácil cuando uno tiene que decir en violencia, ¿qué hago? ¿Suspendo o no suspendo? Y si no suspendo, capaz que le estoy vulnerando los derechos. Pero también si suspendo, capaz que estoy generando un daño, cuando el derecho es el contacto, ¿no? La regla depende de cada caso. Bueno, no, por supuesto. La regla es el contacto con los progenitores, y la excepción es lo otro, ¿no? Entonces, es muy difícil, es difícil. Por eso, insisto, ¿no?, en las particularidades y en la especificación del objeto de cada pretensión, porque en definitiva eso es una herramienta fundamental para hacer el deslinde de cuándo suspendo, cuándo no suspendo, y obviamente, lógicamente, va a ser un tema de prueba, ¿verdad? Entonces, un poco es lo que estamos diciendo. Y, bueno, no sé si tenemos algún otro tipo de pregunta, Sí, tienen duda, aclaración. ¿Qué hizo Rodrigo Maciel? Sí. Maciel, ¿dónde está? A ver. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Perdón, pero no lo veo. ¿Qué dice la pregunta? Si alguien me la puede ver, Ignacio, si tú me la podés ver, me la podés repetir, pues no la veo en La el estoy chat. buscando, y si no, que la planteé verbalmente. Que la planteé Rodrigo Maciel, el doctor Rodrigo Maciel, que también lo saludamos especialmente. ¿Qué dice el doctor Rodrigo Maciel? Buen día, ¿cómo está? Me alegra verlo, ¿Cómo anda, aunque profesora? sea por el... ¿Qué dice? ¿Bien? Bien, igualmente. Me alegra compartir esta jornada, que además siempre son muy amenas, así que también aprovecho a pasar el saludo parroquial a la asociación por la organización de estas jornadas, que la verdad son siempre muy nutritivas, y bueno, y cuando traen expositores de este nivel y esta empatía, bueno, mucho más todavía. Cortito el tema. El tema ahora, en el final, un caso práctico, pero que justamente toca el foro especializado y el foro de familia común. ¿Qué sucede? Se fija, en este caso, un proceso de visitas, proceso extraordinario, común, familia común. Se llega a una conclusión en la fase de conocimiento, acuerdo mediante, ¿no?, sin antes litigar como cerca de 2 años, pero bueno, termina. Tenemos un acuerdo homologado, culmina ese proceso. Tenemos un régimen vigente. Meses después, quizás tirando al año,
la madre denuncia al padre por una presunta situación de abuso sexual, ¿sí? Eso implica, más allá de que nosotros acá somos los mismos jueces que tenemos competencia especializada y familia común, y puede coincidir que suceda, como somos 3 turnos, existe también la eventualidad de que no pase, porque la competencia natural asignada por acordada, bueno, puede ser un turno. En este caso, por ejemplo, mi proceso era el de, que ya estaba, yo llegué y ya estaba, era el de las visitas comunes. El de familia especializado cayó en otro turno, ¿tá? Entonces, igual poco importaba, el proceso se iba a articular igual el de protección. Se imponen medidas, bueno, se transita el típico proceso de protección especial de los artículos 123 y siguientes del CNA, hasta que llega un momento que, digamos, el riesgo, digamos, cesa, se genera una suerte de rompimiento del vínculo de padre e hija, y entonces ahí en una parte como que, bueno, Fiscalía ya había archivado la causa también, ya no había mayores elementos, se decide levantar la intervención. En el interín muchas apelaciones, ¿no? De las medidas, obviamente el padre siempre apelaba, cada vez que se extendía las medidas y demás. Se llega al final en el cual, dado el tiempo transcurrido, casi un año de medidas, el tribunal homólogo decide, bueno, dar por finalizado, culminado el objeto, y ordenar al padre que vaya por la vía pertinente. ¿Ah? Lo cual le dice también el Tribunal de Apelaciones cuando baja. Dice, no, bueno, pero ¿cómo que me va a ordenar el cese de la intervención y no me fijó un régimen de reinstalación de las visitas? Me puso medidas, me apartó de mi hija y ahora no me pone cómo reinicio ese régimen de visitas. Entonces, bueno, le dice el tribunal, le dice en primera instancia y en segunda le dice lo mismo, no, vaya por la vía pertinente. Ahí, capaz que, si no sé si para todos se cortó. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? No le escucho mucho. Se escucha perfecto. Ay, yo no le escucho. Bueno, ahora ustedes me lo hacen, me dicen. Igual está en el chat. Debe ser mi casa que tiene tengo una, bueno, ustedes vieron, ¿no? Que en definitiva es muy mala mi conexión, pero bueno, ahora tú terminá y me lo resume alguien y vemos, sí, con mucho gusto. Sí. Bueno, en definitiva, tanto en primera como en segunda queda firme, cesa el proceso de protección, lo mandan a ir a la vía pertinente. Y acá viene la pregunta. Tuvimos 2 intervenciones, una de familia común y una de familia especializada. Lo mandan a la vía pertinente. ¿Y la vía pertinente cuál es? Ejecutar el proceso que ya estaba concluso en su fase de conocimiento, o directamente iniciar, teniendo presente Rebus sic stantibus, es decir, así las cosas en aquel entonces. Bueno, 2 años después las cosas son totalmente diferentes. Y necesariamente iniciar un nuevo proceso de revinculación. Tanto en una opción como en otra, siempre tenemos que tener presente la previsión del literal del 124. Cuando me dio una denuncia de abuso sexual, denuncia, no una condena, sino meramente denuncia de abuso sexual, para la revinculación siempre va a ser necesario el pedido de la víctima y los informes favorables. Que bueno, Baesuch igual en el proceso de protección, la defensa de la niña bajo ningún concepto quería que se revinculara con el padre, pero no era un insumo que yo tuviera cuando a mí me piden, digamos en etapa de ejecución, que yo disponga la revinculación sin más. Particularmente ahora está en alzada el expediente, yo me incliné por la segunda opción, es decir, no, tiene que promover un nuevo proceso donde efectivamente con todos los elementos podamos restablecer un régimen de visitas si es que amerita o no, con los informes mediantes y oída la niña, la revinculación. Pero la pregunta es, ¿qué les parece? En cuanto a, ¿debió de seguirse la vía de ejecución o la vía del nuevo proceso extraordinario? Esa era la pregunta. Perdón, no sé si Vanessa, tenemos a Vanessa y después Ignacio, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Yo creo que escuché por lo menos el final. Cualquier cosa, si me perdimos algo, vemos. Escuchamos perfecto. Yo creo que ahí es muy importante determinar, ¿verdad? Sobre todo el tema de materia de procesus rebus, que no lo hablamos, pero bueno, es interesante, es definir sobre todo los elementos de la pretensión, ¿verdad? El proceso, lo que se llama en derecho procesal, el proceso de identificación de pretensiones. ¿Qué tenemos? Elementos de la pretensión, sujeto, objeto y causa. ¿Cuál va a ser el elemento determinante para especificar si, en definitiva, por ejemplo, cuando habla o el código dice cuestiones de la misma o análoga cuestión? Y bueno, para saber si es la misma o no, tendremos que hacer ese deslinde entre sujeto, objeto y causa. Normalmente los sujetos pueden coincidir, la mera conexión causal no necesariamente, ¿verdad?, tiene relevancia en este tiempo, y el elemento fundamental es
la causa, ¿verdad? La causa pretende. En este caso va a ser, en definitiva, ¿qué es lo que se está solicitando? Se está solicitando la reinstalación y la revinculación, en definitiva. Yo creo que aquí existe, y estoy de acuerdo, en este caso específico que planteó el doctor Maciel con esa solución, porque en definitiva ya no se trata del mismo proceso, establecer visitas, sino que en definitiva el objeto mutó porque mutaron las circunstancias, ¿verdad? Y ahí podremos meternos en el tema de la cosa juzgada, o la eficacia refleja de la cosa juzgada de barrio, pero en definitiva, simplemente para saber qué es lo que pasa con los procesos REVO. Bueno, ustedes también, los operadores, lo manejan todos los días, ¿verdad? Estoy otra vez con la conexión mal. ¿Me están escuchando? Me sale todo tipo de carteles acá. ¿Me escuchan? Sí. Yo creo que en definitiva es eso, es determinar, porque nosotros no podemos reiterar en familia el mismo procedimiento entre las mismas causas, etcétera, porque eso sí pasa en autoridad de cosa juzgada, formal y material. Lo que en definitiva prevén esos procesos reuses, si existe un cambio de circunstancias, ¿verdad? Nos dice la norma, y ese cambio de circunstancias, ¿en dónde va a tener consecuencias directas? En el cambio de la causa pretendida. Yo creo que es un poco ahí. No sé, obviamente está el doctor Rivero, profesor, o no sé, porque vieron que profesor no le gusta, el Nacho se me escapó, y bueno, vamos a poner el doctor Rivero. La verdad que el caso que plantea Rodrigo está bien interesante, porque, claro, por un lado uno tiene, es cierto, pero ese proceso, primero que nada, también habría que ver si ese proceso de CNA concluye en que hay o no vulneración de derechos y cuáles son las medidas, porque obviamente se toman medidas por precaución, pero si hay una fijación de un objeto, y bueno, si concluimos que los derechos no han sido vulnerados, también por otro lado está la cuestión, y ojo, cualquiera de las dos soluciones son posibles, pero también uno puede decir, bueno, a ver, hubo un proceso con todas las garantías, se llegó a un régimen de visitas X. Si bien hubo un proceso de CNA que suspendió, ese proceso se entendió que no existió la vulneración. Entonces, en realidad, supuestamente estaríamos quedando en el mismo lugar que estábamos antes. O sea, es la ejecución. Claro, la dificultad se ha planteado muchas veces si esa ejecución es posible en tanto al tiempo transcurrido entre las visitas que no se cumplieron y el deseo del niño o niña, en ese caso, a revincularse con su padre. Pero si uno va a lo estrictamente procesal, técnicamente esa sentencia debería ser ejecutable, porque en realidad es la sentencia que existe y no ha mutado porque son procesos rebus, pero nadie promovió el proceso posterior alegando ese cambio de circunstancias y diciendo, bueno, acá hubo un cambio de circunstancias, por lo tanto, lo que se resolvió en esta sentencia ya no corre, no debería correr, por lo cual hay que resolver en otro sentido, que lo podría promover la madre, por ejemplo, decir, bueno, ante la situación esta que ya pasó, bueno, hubo un cambio de circunstancias, lo que dispuso esa sentencia no es lo que va a la realidad de hoy. Y también, por otro lado, creo que el padre eventualmente también puede, difícil, pero se puede siempre acudir al instituto a las medidas provisionales, ¿no? O sea, decir, bueno, sin perjuicio de lo que dura el proceso, vamos a disponer, no sé, en Salto no tienen el DAS, pero alguna forma de intento de revinculación provisional mientras dura el proceso respectivo para intentar generar algún contacto. No sé, es difícil. Justamente, yo me lo planteé esto, robo un minuto más nada más. Me lo planteé desde el punto de vista, yo tengo una sentencia, el otro proceso de protección ya concluyó. ¿Qué podría hacer el padre? Venir por el 40 y reclamarme las visitas, ¿no? Que me las están incumpliendo porque ya cesó la medida cautelar. Y entonces iba a venir, yo los traigo a audiencia. ¿Qué me iba a decir la madre? No, mire, tengo acá 3 piezas de proceso de protección con alzada y todo, que hubo una denuncia de abuso y la revinculación solo con informes técnicos mediantes y informes favorables. E incluso, esto yo lo omití, pero en una de esas apelaciones se dio que la colega había fijado un régimen de visitas provisionales en el proceso de protección, supervisadas en INAU. Automáticamente viene la madre y apela, y la defensa y apela de la niña, y se van a alzada, y al tribunal una de las cosas le confirma otras cuestiones, pero esa especialmente la revoca. Dice, no, bajo ningún concepto puede disponerse la revinculación así sin más, pasando por arriba literal. Entonces habían un par de pasos más para hacer.
Pero por eso me la puse a estudiar y dije, bueno, ¿para qué gastar tiempo en darle o hacer ejercitar tales acciones que yo sé la respuesta cuál va a ser? Entonces por ahí manqué directamente y lo mandé. Ahora yo sí, con nombre y apellido, la vía pertinente, le dije, vaya y promueva un proceso extraordinario para la revinculación. Ahora veremos qué me dice el tribunal a mí. Pero bueno, ese es el planteo. Gracias, la opinión de ambos. Estaría Vanessa, que levantó Sí, la tenemos dos, palabra. Vanessa y la doctora Iris Vega. Sí, le No, pedimos Vanessa de antes, bueno, después le Vanessa. vamos a pedir al doctor Maciel si nos puede por lo menos adjuntar la sentencia cuando la tengamos para ver cuál sería la solución que adopta el tribunal, ¿verdad? Estaría muy bueno en este caso. Bueno, vamos con, no sé cuál es el orden, si está primero Vanessa, la de Colina o la doctora Iris Vega. Vanessa, vamos, adelante, perfecto. A todos, ¿cómo están? Qué lindo, qué linda participación acá. Bueno, no, es simplemente dar capaz una opinión personal en cuanto al ejercicio. Entiendo que lo que plantea el doctor es un proceso que ya finalizó en tribunal de segunda instancia, y lo que él plantea es si se hace un proceso nuevo, a lo que yo entiendo que si ya había un proceso de visitas que se había fijado y que quedó suspendido por todo lo que pasó posteriormente, lo que generalmente por lo menos se hace acá es, en este caso el papá, se vuelve a presentar en el proceso de visitas, a veces pidiendo demasiado, el mismo régimen, que se retome el mismo régimen que se tenía desde un principio, a veces pidiendo un régimen menor. Cuando se pide el mismo régimen, lo que frecuentemente en la práctica o en los casos que he participado, que he tenido, que creo que sería lo lógico y está muy bien llevado a cabo, es que se designa un defensor, y bueno, al ver que está culminado el proceso en segunda instancia, se trata de que se proceda a la revinculación, pero de forma progresiva. No se fija el régimen que estaba establecido en forma primaria, que, bueno, no sé si era amplio o no, pero digo, la revinculación debe ser de forma progresiva por un tema también de la protección emocional del niño, que de repente hace 1 año y medio que no ve al padre, con todo lo que implica, de probablemente haber pasado por pericias, la contaminación que tiene es inevitable, por estar metido en el proceso, y bueno, y eso ha sido bastante, por lo menos en los casos que he tenido, ha sido la mejor decisión que se ha tomado. Se empiezan a revincular progresivamente, el defensor va haciendo informes, se va reuniendo con los niños, y bueno, si quieren se va aumentando, hasta que, bueno, hasta que se fija en un determinado momento un régimen definitivo que puede ser el primario que ya estaba, o el que él solicitó, o el que entre las partes vuelven a acordar. Eso era un poco para mencionarle lo que, en la experiencia, lo que se ha pasado. Entiendo si en lo personal, se puede coincidir o no, que la revinculación tiene que ser progresiva, no podemos estar con un niño que hace 2 años o 1 año y medio que no ve al padre, y más en este contexto, a que vuelva a verlo y vuelva a pernoctar y vuelva de un momento para el otro. Es decir, muchas veces se hace en el DAS, a veces se trata de no hacerlo en el DAS, y se hacen en espacios públicos, frente a una persona adulta de referencia, cuando es, por ejemplo, los tiempos lindos, primavera, verano, y luego en el invierno se van haciendo evaluatorias, y en el invierno se va haciendo de forma progresiva, si sale todo bien, el niño quiere seguir viendo al padre, viene todo bien, se van viendo algún lugar, a veces se logra el pernocte, pero debe ser en forma progresiva, por el niño, por los niños, porque después son los que generalmente transitan esto, de los que más afectados están. Era eso nada más. Bien, perfecto, entonces recibimos el comentario. Lo único, digo, en definitiva, bueno, coincido con esa solución, pero sí advierto algo que se da en la práctica y que muchas veces es la proliferación, ¿verdad? En algunos casos son convenientes, en otros no, simplemente para reflexionar entre todos, la proliferación de audiencias, ¿verdad? De evaluación en materia de familia común, ¿verdad?
audiencia de evaluación de familia común, bueno, no está previsto especialmente, hay determinada, pero en definitiva esa proliferación, porque vienen en definitiva profesionales que están acostumbrados a otro ámbito y solicitan este tipo de audiencia con las respectivas inconvenientes que pueden generar en cuanto a, sobre todo, a la resolución el tema de, sobre todo, la pérdida de tiempo, ¿verdad? Y la resolución del proceso. No estoy diciendo, obviamente, que en algunos procesos específicos, ¿vieron? Bueno, siempre volvemos. Vieron que en procesal damos la vuelta y volvemos básicamente a los mismos niveles, que es, en definitiva, la consideración del objeto específico de la pretensión, ¿verdad? Que en definitiva es un poco lo que nos logra aterrizar un poco, sobre todo en estos casos. Bueno, no sé si tenemos la doctora Iris Vega, ¿está por ahí Hola, todavía? sí. Sí. Sí, buenos días. Gracias, Cecilia. Retomando eso que tú decías recién, el tema de las audiencias evaluatorias en familia común. Yo personalmente soy enemiga de hacer audiencias evaluatorias en familia común, la ley no lo prevé, y después empiezan a surgir planteos que quieren como con forceps encajar en algún lado, ¿no? Muy excepcionalmente, generalmente a propuesta del defensor o defensora del niño, de la niña, porque bueno, quizás ella conoce algunos hechos que no fueron puestos de manifiesto y que en un caso excepcional puede fundamentarlo, pero yo personalmente no soy partidaria de las audiencias evaluatorias. Solamente 3 cosas. Lo que hemos visto, por lo menos yo que hace 5 años que estoy acá en familia común y también compartí con los compañeros en especializado, es que en estos últimos años ha habido una proliferación en el uso y en abuso de las competencias de urgencias y de denuncias. Esto es, interviene familia común, se plantea el régimen de visitas o de tenencia, y uno de los progenitores, generalmente la progenitora, endereza a hacer denuncias de abuso, muchas veces no, en el 99% son infundadas, no se llega a nada, y lo que se le genera es el gran y profundo daño en el niño, ¿no? Y se perjudica de manera bien importante el vínculo entre el niño, los niños y el progenitor no conviviente. Entonces, yo creo que el problema mayor es que el sistema de justicia, sea el PJ o sea la Fiscalía, demora mucho y se le da poca trascendencia a las denuncias de abuso sexual infantil. Se demora mucho en el tiempo, y eso es lo que hace que se perjudique el vínculo con la medida provisoria que tiene que adoptar familia de urgencia. Eso por un lado, porque digo, yo tengo casos, varios, donde las madres automáticamente, teniendo sentencia hasta de segunda instancia, van y hacen denuncia una y otra vez en especializado, queriendo forzar una situación de abuso que en realidad no se configura, ¿no? Hay un caso en especial, es un leading case en eso. Y lo otro que quería comentar es que las visitas controladas que se pueden hacer, y en algunos casos, si hay fundamento, se habilitan las visitas provisionales con presencia de un perito, que lo que hace es evaluar el vínculo, y siempre el contacto se desarrolla en presencia de ese perito. O sea, no necesariamente baldás, porque si la gente tiene medios económicos, se designa un perito licenciado que tenga conocimientos específicos en el tema de vinculación, y trabajan durante un tiempo. Entonces, al tiempo que se va desarrollando el proceso, se va analizando en la vía pericial, no al niño, sino al vínculo entre ese niño y ese padre o esa madre, o en el caso que fueran abuelos, a los efectos de determinar si es necesario, hay elementos que habiliten para que al final del proceso se fije un régimen de comunicación o no. De repente no. Pero no necesariamente hay que siempre estar recargando al DAS. En el interior, que no hay DAS, también se pueden utilizar. Claro que se tienen que dar las circunstancias económicas, ¿no? Pero preocupa bastante esto, el abuso de recurrir a un proceso de urgencia para no aceptar o para obstruir el proceso que tiene que transitar en la justicia de familia, que es la naturalmente competente. Muchas gracias. Bueno, estamos sobre la hora, ¿no? Me parece
perdón, no sé si tenemos alguna pregunta más, pero me parece interesante este planteo, obviamente, porque ya sabemos que existen estos casos, obviamente que sabemos que también yo creo que son excepcionales, ¿verdad? Pero que en definitiva está el tema de las denuncias de abusos desde larga data, ¿verdad? De antes inclusive de la ley de violencia de género que se dan estos fenómenos, y bueno, sabemos que son distintas formas que puede ejercerse la violencia, ¿verdad? Tal vez. Y eso por un lado. Por otro lado, la visita, lo que me resultó interesante es las visitas controladas con la presencia de perito, que puede ser una medida interesante, sobre todo por el tema de la sobrecarga que tiene el DAS, ¿verdad? Sobre todo acá en Montevideo. No sé si el doctor Ignacio quiere hacer algún otro comentario. ¿Hay alguna otra pregunta? Le cedemos la palabra a la doctora Emeneng. Bueno, me parece que estuvo muy buena la jornada, muy interesante, pero nos quedamos cortos con el tiempo. Me parece que tenemos mucho más para conversar sobre estos temas, y por eso me parece que el año que viene, creo que la primera jornada de la asociación va a continuar con este tema, profundizando, porque bueno, todo muy interesante lo expuesto hoy, pero nos quedamos cortos. Así que asumo el compromiso de que el año que viene continuamos, profundizamos, muy interesantes los aportes de todos, muy interesantes las preguntas, y les agradecemos, y nos vemos entonces el 25 de noviembre en la próxima jornada, que les va a llegar el lunes, ya les llega el flyer. Muchas gracias a los expositores, y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Nosotros, no sé, bueno, la del 25 tal vez ahora me la reiteran porque, bueno, tuve ese problema de conexión. Yo en lo personal les agradezco esta invitación, como hice al principio, y la permanencia además, ¿verdad? Porque prácticamente estuvimos todos todo el tiempo, y eso, en definitiva, estamos dedicando este tiempo porque de que estamos, ¿verdad? Obviamente que podemos destinarlo a otras actividades. Obviamente que acepto encantadísima la invitación para el año que viene. Ya, bueno, no sé si es que me va a matar, pero me encantaría también compartir el equipo docente, ¿verdad? Con el doctor Rivero, que no sé si quiere o no quiere, pues después de esto arreglaremos cuentas por vía telefónica, pero me parece perfecto, porque además, fíjense que nosotros teníamos, de los problemas que teníamos nosotros básicamente conversados entre nosotros, prácticamente tomábamos 1 o 2 de las 10 páginas de problemas que tenemos. Entonces, obviamente, tal vez podemos hacer un ámbito tal vez más bien vieron como ya repetir, hacer más bien tipo taller de casos prácticos de derecho y de sentencias. Bueno, eso se verá. Lo que ustedes obviamente siempre vamos, por lo menos de mi parte, yo pienso que en este caso lo comparto con el doctor Rivero, estamos obviamente prontos y dispuestos a poder participar de otras instancias de intercambio colectivo sobre los temas que ustedes dispongan, cuando también ustedes lo resuelvan. Por mi parte, los saludo a todos con mucha alegría por volverlos a encontrar, y espero verlos permanente en algún momento, y capaz que si pudiera ser presencial sería fantástico para mí, pero sí, bueno, eso obviamente no depende de mi voluntad. Así que no sé si tú, Ignacio, querés algo más. Agradecer simplemente el inmerecido honor de disertar contigo, y las disculpas por los errores cometidos de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Gracias, excelente jornada. Chao, gracias. Bueno, Me porté bien, Cecilia, no hice ninguna pregunta, ¿eh?